Era gente de otro nivel socioeconómico. Desde día 1, casi, amé México. Porque cuando yo llegué aquí dije, estoy más en casa aquí que estoy en el Reino Unido. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? No sabía cómo iba a ser México. No, para mí, América Latina era Cuba. Entonces yo estaba esperando una experiencia como Cuba, pero era completamente distinto. No, yo había vivido en pobreza por mucho tiempo en Cuba. Y llegué al Ibero y era... ¿Qué pasó, papito? O sea, pinta un bosque, fíjate, güey, o sea, 1000. Era gente de otro nivel socioeconómico. Claro. Era mucho más como la experiencia que yo había tenido como niño en Inglaterra, yendo a una escuela muy fresa. Yeah. Tenían guardaespaldas, tenían choferes. De hecho, había un lugar específico donde esperan los guardaespaldas. Eso también, yo lo vi por primera vez en México, jamás lo había visto antes en Alemania. O sea, es algo que tal vez los políticos, ¿no? Que van a un discurso, pero que alguien llegue con chofer y guardaespaldas. Sí. Y aquí en México fue de, wow. O sea, observación principal de venir a México era pues todo era diferente. No era lo que esperaba, pero seguía de que los mexicanos eran increíblemente amigables. Nunca en la vida he sentido en casa más que en este lugar. Desde día más 1, casi, amé México. Y dije, wow. ¿Y hubo algún momento específico, alguna experiencia específica? Era como más bien un sentimiento. O sea, yo decía, ¿cómo la gente podría ser tan amigables, tan amables? O sea, te quieren saber de ti, quieren preguntar tu vida, tus experiencias. Pero no era como fake, o sea, como si vas a Estados Unidos, a algún lado y todos son súper polite. No, o sea, esto era genuino, la gente eran muy buena gente, y yo decía, pues, siento que yo pertenezco de aquí, o sea, yo debo de vivir aquí siempre. Y era como de las primeras experiencias que tuve, o sea, no es decir que no tuve choques culturales, porque había un par de cosas. Pero a ver, como por ejemplo, ¿cuáles? El tener que poner el papel de baño en la canasta. Ah, sí, de eso también me acuerdo. Yo nunca respetaba eso. Yo tampoco. Yo lo tiraba. Y nunca se inundó. Sí, no, yo tampoco. Creo que Nomás una vez. Ya había como aprendido algo de español en Cuba. No era perfecto cuando salí después de un año, pero ya más o menos pude manejar el idioma. Sufrí mucho con masculino y femenino. Hasta el día de hoy sufro con... Ah, claro, porque ustedes no lo tienen. No, o sea, pues sí, para nosotros pues no hay masculino ni femenino, o sea, todo es un it. Cuando me enteré que existe esta manera de hablar más incluyente, o sea, el idioma incluyente, dije, qué bueno, en vez de tener 2 géneros, ya vamos a tener 1. Y ya, hasta que ya empecé a enterarme lo que era, no, ya no son 2, son 3. Que me hacen la vida más difícil aún. Entonces, y entender esas cosas, como tienes una palabra como presidente, termina en E, no tiene género. Chingón. No, pues, el presidente. El presidente o la presidente. Y ahora... Bueno, presidenta. No, por ese es el pedo. Porque ahora viene entonces una nueva presidenta y le quitan otra vez. Sí. ¿Por qué? No le entiendo eso de... Y ahora imagínate eso para los alemanes. Que sí, nosotros tenemos los 3 géneros. Sí. ¿No? Por ejemplo, el sol, ahí es al revés, die Sonne. O sea, die es la. ¿No? Der Mond es der, es el, pero aquí es la luna. O sea, es al revés, sí, muchas cosas son al revés, sí. Das ist sehr gut, ja? Das ist gut, ja, ganz toll. Ich bin zu Hause geblieben. ¿Ya casi vives acá en México desde ese entonces? Terminé mi intercambio. Ajá. Y volví a Inglaterra. Ya volví para terminar la carrera. Y yo siempre dije, algún día voy a volver a México. Algún día voy a volver a México. Y me llamó una compañía de un red social. Y me dijo, ¿quieres venir a México? ¿Puedes decir el nombre? No. Una red social grande. Ya me escriben un mail, somos de tal compañía, queremos entrevistarte, ¿quieres venir? Y yo, ¡sí! Ni pregunté el salario, que tal vez no era la mejor idea del mundo, pero yo dije,
México es donde tengo que estar. Entonces ya que pude volver, amo vivir en México, o sea, amo los mexicanos, estar aquí es increíble. Y tampoco es que ando con los lentes de rosados, de que todo es perfecto en México, no tiene ningún defecto, no, claro. Como los que nomás luego están en la Condesa, ¿no? Wow, sí. I love Mexico City. Eso sale de la Condesa. Sí, ni siquiera hablan español. Sí, bueno, sí, eso sí, es verdad. Y pero para mí, todo lo bueno que tiene México es mucho más pesado que lo malo. Uh-huh. Y ya sé que eso va a ser diferente para cada persona, pero para mí yo estoy súper feliz de estar aquí. ¿Y algún choque cultural que hayas tenido que, aparte del papel del baño, que, o sea, que sí te costó un buen para adaptarte? Pues, para ser sincero contigo, no tantos. O sea, la neta, yo creo que hay personalidades que se encajan con lugares diferentes. Y hay maneras, o sea, yo he visto en otros capítulos tuyos, uh-huh. En varios, de hecho, se dice, no se puede generalizar. No, es que por eso siempre digo que es aparte de experiencia. No somos como aquí el programa como otros que, es que yo soy el influencer intelectual, te voy a explicar el mundo. No, güey, o sea, es experiencia y una experiencia puede ser muy diferente a la otra, güey. Pero yo voy a decir algo que va en contra de eso. Ok. Que sí se puede generalizar siempre y cuando está basada en data. O sea, yo como mercadólogo, lo que hacemos todos los días es un tema generalizar. Pues por supuesto, o sea, es como al final el cerebro tiene la detección de patrones, ¿no? Uh-huh. A veces nos puede ir por el mal camino porque vemos patrón y decimos, no, mira, eso es esto, y lo metemos en un cajón que tal vez no pertenece, uh-huh. ¿no? O sea, pero obviamente generalizar también incluye que pues de cosas muy, muy simples, o sea, que algo te ha pasado así antes y tú ves una situación parecida y ya tu intuición te dice, aguas, alarma, ¿no? Pero pues yo te preguntaría, ¿qué es la cultura sino una generación de gente? No, pues, por supuesto, es algo siempre en común, es algo, pues, pero puede tener un chingo de matices, ¿no? Claro, y ahí entra la parte estadística. Cuando ya estudias estadística y ves las cosas de manera que la gente que no han estudiado estadística a veces no ven lo mismo. Uh-huh. O sea, puedes tener un patrón y puedes tener el promedio que está aquí. Siempre va a haber outliers. Uh-huh. O sea, no es decir que toda la gente que es de este lugar van a ser así. Ajá. Pero hay un patrón en común entre la mayoría. Y ahí entra la parte de la data, que es muy importante, porque, por ejemplo, o sea, hay una manera de medir culturas, bueno, hay muchísimas. Sí. Hay estudios muy, muy interesantes. Muy interesantes, por ejemplo, no sé si conoces Hofstede, por supuesto. Hofstede. Que investigó la cultura en un chingo más de 80 países en IBM, ¿no? Ajá, IBM, exactamente. Sí. Entonces, él tiene una manera de medir culturas, cuando yo estaba... Colectivismo, individualismo. Eso es uno muy importante. Femenino, masculino. Power distance. Ajá, sí. Hay muchas cosas aquí donde sí podemos de manera objetivo de medir y diferenciar a los países. Sí. Y por ejemplo, para mí, yo creo que mi personalidad siempre era más... como es el promedio en México, que era de Inglaterra. Yo soy una persona mucho más colectivista que individualista. Sí. O sea, yo creo que todos somos iguales, de que debemos creer en la igualdad. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Eso es el Pero eso también, luego en ese estudio, por ejemplo, que ven que mencionas el colectivismo, después hubo otro estudio, creo que se llama Globe, uh-huh. Y ya ahí hicieron otra dimensión del colectivismo, uh-huh. Porque hay el colectivismo, se puede malinterpretar un poco, ¿no? Porque justo como tú dices, ¿no? Como los ideales más como de que van apegados al socialismo, comunismo, etcétera, ¿no? De todos somos iguales, no debería haber como un orden social o jerarquías en la sociedad. Eso luego lo dividieron en una dimensión y la otra dimensión era más bien como como nuestra relación con la tribu, así decirlo, claro, ¿no? Con los que nos rodean. Esas son dos cosas completamente diferentes. No son diferentes. Bien tú puedes ser colectivista en una cosa, por ejemplo, que dices, no, si yo hago mucho caso a lo que
en mi entorno se dice, se hace, etcétera, pero por el otro lado tú puedes opinar, no, pues por supuesto yo soy uno de los más ricos del país y no debería haber más igualdad, ¿sabes? Pero esto, o sea, sí es correcto lo que dices, pero yo les dividiría en otra cosa, porque eso, cuando estamos hablando, por ejemplo, de monarquía, que está en todo control y gente más abajo, eso se habla más de power distance. Power distance, sí. Entonces, la igualdad de gente, igual dejé como un mal ejemplo, porque la igualdad de gente más bien se enfoca más en power distance, de que qué tanto... Distancia de poder, ¿no? Distancia de poder. Sí. De qué tanto la gente abajo acepta que hay una gran desigualdad. Y arriba, exacto. Y en México es bastante aceptado el power distance. Es muy grande la diferencia. Grande. En Alemania, por ejemplo, es más... más... Como el escandinavio. Sí. Incluso nosotros en Alemania, o sea... Eso también, ¿no? Son como esos de ese estudio se me hace tan interesante. Y luego hubo muchas continuaciones de ese estudio, ¿no? De si alguien en una jerarquía de empresa, un trabajador común, dice algo, una corrección, o corrige incluso a un superior en Alemania, no está tan extraño que pase, ¿sabes? Pero, pues, incluso una vez hizo un video de Facebook, en Facebook se viralizó bien cabrón y hablaba justamente de eso, porque hay algunos como, pues sí, como personas que a base de esos estudios recomiendan estilos de liderazgo. ¿Sabes qué es el estilo liderazgo recomendado para México y grandes partes de Latinoamérica? Sí, claro. Según estos expertos, entre comillas. Sí. ¿Has escuchado? ¿Sabes cuál es? Sí, yo sé exactamente cuál es. El ejemplo que daban era el piloto coreano, que había un accidente porque el copiloto no quería corregir al piloto. Entonces, después de este accidente, es un Harvard Business Case Study. Ahora lo que hicieron era que, aunque son dos coreanos ahí en ¿cómo se llama? El cockpit, tienen que hablar en inglés, porque eso se rompía con como las cosas intrínsecas de su cultura cuando estaban hablando en otro idioma. Claro. No, porque ahí el respeto es... Wow. Sí, es así. Sí. Y entonces, pues regresando a lo que estaba diciendo, justo para esa parte de colectivismo y individualismo, lo que dices de tribu es muy cierto. Y yo ya lo vi en Business School, en la clase de ética. Y era muy interesante porque en 38 personas de mi clase éramos de 19 países. Entonces, de preguntar a la gente, a ver, si cometa un delito tu mamá, ¿la vas a reportar a la policía, sí o no? En Alemania, la mayoría sí. Yo no, pero la mayoría sí. Pues qué interesante que lo dices, Jan, porque yo soy igual y la gente que son... A ver, la pregunta, le puedes poner muchos ejemplos, ¿no? Pero la pregunta básicamente a lo que quiere llegar es, ¿tú tienes más lealtad a tus personas más cercanos o a la ley? A las leyes y las normas del país. Sí. Y en país, eso es un gran ejemplo del colectivismo. Y yo siempre era de esto de que yo soy una persona extremadamente leal. O sea, si tú eres mi amigo, yo te voy a defender hasta el último. O sea, yo no voy a ir a reportarte a la policía porque existe algo. Y entonces, o sea, como llegamos a esa parte de la conversación, era viendo muchas cosas, incluso el indulgence, long term versus short term. Indulgence era básicamente, ¿cómo sería en español? Sí, buena pregunta. Dos pinches extranjeros que no hablan bien el español. Indulgence era el desmadre, echar desmadre un poco, ¿no? De cuánto, como es aceptado también hasta cierto punto cuando... Pues ya fin del trabajo, ¿no? De poner, o sea, yo lo explico ahora de muy callejero, pero ponerte hasta la madre. ¿No? Y también eso se combina mucho con short term versus long term orientation. Sí. Si ves las cosas a largo plazo, a corto plazo. Y en mi caso, yo creo que todas las cosas que tenía México en estos estudios, mi personalidad antes de haber llegado aquí era más así. Y por eso yo creo entender una parte de por qué cuando yo llegué aquí dije, estoy más en casa aquí que estoy en el Reino Unido.